¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a las crónicas Gen X del canal de La Letra Absuelta. Y en esta ocasión vamos a hablar de ciencia ficción. Pero no de esa ciencia ficción de la guerra de las galaxias, Star Trek, extraterrestres locos, ni de ese asunto. Sino más bien desde un punto de vista más desde la antropología y desde la historia. Y por eso invitamos para esta ocasión a Annalise Richard y a Miruna Hakim. Ellas dos son investigadoras en la UAM Coajimalpa y nos van a aportar una visión que va más allá de estos pestiches que comentábamos, sino hablar también de esta ciencia ficción del sur global y también hablar de otros autores, otras dinámicas y otras maneras también de ver este tema tan interesante de la ciencia ficción. Entonces, vamos a ver nuestro programa y muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos al podcast. Yo soy Annalise Richard, soy antropóloga y trabajo en la UAM Coajimalpa. Yo soy Miruna Hakim, también trabajo en la UAM Coajimalpa. Soy historiadora y he trabajado sobre historia de colecciones y museos. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en La Letra Absuelta con nosotros, con el público de las crónicas Gen X, que como saben es gente de la generación X, que bueno, nos interesa sobre todo ver cómo se han transformado esos conceptos con los que crecimos, cómo se ven ahora, pero también desde la academia, ver qué ha pasado, ver desde el cine, la literatura, desde varios frentes y revisar todos estos conceptos con los cuales nosotros crecimos. Y que ahora pues, los confrontamos, ¿no? Por ejemplo, ver películas que surgieron hace 40 años como Volver al Futuro y en su momento decir, wow, vamos a vivir eso, ¿no? De que salían hologramas o que las patinetas volaban. Está mi patineta voladora. Exacto. Sí. O los supersónicos, estas caricaturas de niños sí, que veíamos con coches volando y tener a la robotina, ¿no? Ahí armando limpieza. Y nos damos cuenta que nada de eso ha pasado, ¿no? No, claro, la robotina está generando novelas que no tienen sentido mientras yo sigo limpiando mi cocina. Exactamente. Entonces eso es como muy deductivo, sobre todo porque pensamos que iba a ser así, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Annalise, la primera pregunta es para ti. Tú eres antropóloga. Uh-huh. Y obviamente desde la antropología, que haces mucha etnografía, revisas en este caso desde aspectos culturales, sociales. Uh-huh. ¿Por qué te llama la atención la ciencia ficción? Porque sé de buenas fuentes que te gusta mucho la ciencia ficción. Bueno, pues yo tengo que decir, antes de ser antropóloga siempre he sido como nerd de ciencia ficción. Uh-huh. Siendo de la generación X, pues me tocó ser niña chiquita cuando salen todas las series de Guerra de las Galaxias y Star Wars y también, pero yo creo que entré realmente en la ciencia ficción leyendo desde chiquita, tanto cosas de fantasía, digamos, somos generación pre-Harry Potter y ese tipo de fantasías, pero El Señor de los Anillos, que no es ciencia ficción, pero es como una narrativa épica sobre otro mundo que tiene algo que ver con nuestro mundo, pero está como en un pasado profundo que no tenemos acceso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las historias de Madeleine L'Engle, Una arruga en el tiempo, y estar pues en los momentos también en los 80s, cuando estamos creciendo con el programa espacial, hay gente que está yendo al espacio, y también cosas chistosas, como había una serie de libros por un autor chistosísimo. Yo crecí en Estados Unidos, se llamaba Daniel Pinkwater y era Fat Men from Outer Space, ¿no? Los gordos. Entonces, cosas como que eran un poco una burla. Algo así como de estilo Stanislaw Lem, pero para niños, que a mí me fascinaban, porque hablaban de diferentes mundos, y leyendo entre líneas, uno podría detectar como esta crítica al mundo en el que estábamos creciendo, pero
trasladado a otro mundo que te daba la facilidad de verlo de otra forma, ¿no? Ya de adolescente, pues me topé con la serie de Duna de Frank Herbert, en el original, y pues crecí en Luisiana, que es un lugar que ha sido como formado por la historia de la extracción del petróleo. Entonces, esta historia de la especia, ¿no? Que todos sabemos que es el petróleo, poder acceder de otra forma al mundo en donde yo estaba viviendo y pensar para atrás y para adelante, porque también esa serie de novelas juega mucho con el tiempo, ¿no? Y con este juego entre el complot, lo planeado, ¿no? Por este grupo que son las Bene Gesserit, pero también las cosas, los imprevistos que salen, ¿no? Las cosas que no pueden prever. Y este libre albedrío que había dentro de esas novelas, ¿no? Y como antropóloga, yo creo que cuando empecé a estudiar la antropología, y sobre todo cuando uno empieza a hacer investigaciones etnográficas y a escribir etnografía, es un poquito como escribir ese clásico encuentro con el otro, ¿no? No estás viajando a otro mundo terrestre, pero te das cuenta que dentro de nuestro planeta hay muchísimos mundos, ¿no? Con historias que tienes que conocer para entender cómo es que actúa y piensa la gente en tiempo real. ¿Cuáles son las lógicas subyacentes a sus maneras de vivir y dónde están nuestros puntos de encuentro o puntos de choque con otros grupos, ¿no? Y creo que no es accidente que una de las mayores escritoras de ciencia ficción de nuestra época, que fue Ursula Le Guin, es hija de antropólogos, ¿no? Porque pues yo creo que creció en ese encuentro de mundos. Y también otra cosa que se hace en la etnografía, siempre hay un elemento comparativo implícito. Si yo, por ejemplo, mi primer libro lo estaba escribiendo sobre el México rural, pero para un público estadounidense, y explicando qué significa la democracia cuando lo piensas de otra forma, ¿no? Entonces estoy tratando de explicar una situación que yo viví en Hidalgo, pero para un público que no lo entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a explicar, cómo voy a acercar a mi público a estos personajes, a estas situaciones, a las historias que informan lo que están viviendo y cómo es que ellos ven ese mundo y cómo quieren intervenir en él, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento en la ciencia ficción de construcción de mundos que también hacemos cuando escribimos etnografía. Exacto. Y Miruna, tú sé que recientemente comenzaste a tener mayor interés en la ciencia ficción, ¿no? En este acercamiento que has tenido reciente, ¿cómo lo integras a tu trabajo como historiador? Sí, es gracias a Analicia, a los cursos que venimos dando hace tiempo juntas, que nos hemos ido alimentando de alguna manera con lecturas de un lado y del otro, ¿no? Y en mi caso, pues sí, es un hallazgo más reciente. Yo no leía ciencia ficción, aunque podrías decir que toda novela es una ciencia ficción si estás hablando de otros mundos, ¿no? Yo me lo pasaba con Tolstoy, que para mí era bastante ajeno también, eran otros mundos, ¿no? Pero recientemente, pues esto a mí lo que me atrajo es la lógica narrativa. Y es la lógica narrativa por una razón que tiene más que ver con el tipo de investigación que estoy haciendo, que llevo tiempo haciendo, que tiene que ver con museos y colecciones y la llamada construcción de identidades, si quiere, de patrimonios nacionales, con la cual yo me he peleado desde el primer momento que llegué a México, ¿no? Porque es algo increíblemente inflexible, regido por protocolos de colección, de extracción, de puesta en escena, que son de estudio, que son inflexibles, que quedan en manos de unos cuantos, ¿no? Y que para mí han contribuido a la construcción así casi de esencias ontológicamente fijas. Entonces, lo que para mí ha sido la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción que viene desde México,
escrita por muchas veces mujeres mexicanas, ¿no? Que me ha hecho pensar y resistir, bueno, que es algo que había pensado, pero que me confirma en mi resistencia contra estas narrativas que son muy fijas y muy difíciles de desbloquear y que marcan a nuestros alumnos y que los marcan en un sentido de casi de impotencia, de pensar que todo ya está hecho, la historia está construida, la cultura mexicana ya está construida y está constituida por unos cuantos símbolos muy poderosos. Yo no me estoy peleando con esos símbolos, me estoy peleando más bien con el proceso de codificación. Entonces, lo que hace la ciencia ficción escrita en México por mujeres es descodificar eso, desnaturalizar eso, mostrar que hay otros mundos posibles, mostrar que con algo como el pasado prehispánico uno se puede vincular de una manera afectiva, sensorial, que en un museo no se puede, no tocas, no. Que hay espacio todavía para construir esos objetos y la relación que tenemos con ellos. Entonces, para mí viene un poco de ese lado. Un Cthulhu. Sí, un Cthulhu. Ah, sí. El Cthulhu Virgen María. No, hay un Cthulhu Virgen María. Fue un grafitero que alguien lo tenía en Facebook y lo bajé, lo agarré. Pues tengo anotado de cuál Facebook vino, pero te lo paso, está buenísimo. Fíjate que a mí las historias de Lovecraft fueron a propósito de esto. Ahorita vamos a hablar de la ciencia ficción del sur global, ¿no? Sí. Pero a mí las historias de Lovecraft y lo de Cthulhu fueron de las primeras historias que leí, donde sí ligaba lo que había leído de ciencia ficción y con un terror cósmico y luego con una cuestión de casi de antropología, ¿no? Porque te describía casi cómo era meterse a diferentes culturas, entenderlas y luego encontrar que adoraban a Cthulhu, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿No? Y te pones a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si vas a otro mundo en donde adoran a otro dios creador? Sí. Claro. Claro. De hecho y ese dios es terrorífico. De hecho, las primeras historias que yo recuerdo de ciencia ficción haber visto, las vi junto con mi hermano, que eran estas historias que pasaban en el canal 4 aquí, que eran estas de viaje al fondo del mar, viaje en el túnel del tiempo, y otra serie que se llamaba Tierra de Gigantes. Y todas ellas implicaban, por un lado, la profundidad del mar, ¿no? Que era tú estás viviendo en una superficie muy delgada y no tienes ni pinche pista de lo que está pasando debajo de tu no piel. había nada. Y luego, por otro lado, esta de viaje en el tiempo, de túnel del tiempo, que era un poco didáctica porque se iban a los lugares como Pompeya, la muerte de Julio César, la queda de la bomba de Hiroshima, en fin, ¿no sabes eso? Y luego que era la parte terrestre, y luego estaba la parte espacial, de que se habían ido en un viaje espacial y llegaban a un mundo donde ellos eran los terrestres, eran los pequeños, ¿no? Sí. Entonces veías todo eso, pero obviamente eso te lleva también a plantearte cómo crecimos con esas ideas, como tratando de moldear nuestro mundo. Y recientemente para recordar eso, he estado viendo muchas películas de los años 50, 60 de ciencia ficción, que son con unos efectos especiales, pero en ese momento yo pensaba que dinosaurio de plástico que brinca y el santo contra la invasión de los marcianos. Yo pasaba esa película en mi clase de antropología básica cuando daba en California, porque era esta historia de la invasión espacial, pero desde otra cultura. A ver, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí. Y en eso va la siguiente cuestión. Hay muchos modelos de ciencia ficción, ¿no? Hay muchos modelos tanto en la literatura como en el cine, y ahora en el teatro también, ya hay varios montajes así.
Pero hay 5 clasificaciones que vienen desde las obras de Julio Verne, ¿no? Pasando por H.G. Wells, y a Mónica, a esta Úrsula de Guin, en fin. Entonces, por ejemplo, está la parte de los extraterrestres, ¿no? Los alienígenas y la otredad, este concepto que a veces suena como chocante por el exceso, ¿no? Esta parte de la tecnología y los mitos del progreso, ¿no? La parte de las sociedades distópicas, ¿no? También, ¿no? Y el cyberpunk, ¿no? Y los viajes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, con la parte de los alienígenas y el otro, a mí el libro que más me gusta es el clásico de H.G. Wells, el de Viaje en el Tiempo, que fue el primero que vi. Pero siempre, hasta este de Úrsula Le Guin, en la mano izquierda, que la oscuridad. Ajá. Pero ese sobre todo porque te das cuenta que el extraterrestre ya no lo estás viendo como el clásico ser que nos inventó Spielberg, ¿no? El gris con ojos, no, es una inteligencia, es una cultura, son cosas que son incomprensibles para la inteligencia humana, pero al mismo tiempo para aquella inteligencia también nosotros somos incomprensibles. Entonces, tú lo adelantabas un poco, tú como antropóloga, ¿cómo te ayuda eso a definir, por ejemplo, las diferentes ideas, las diferentes culturas, lenguajes que hay y luego tratarlos de entender en el presente? Pues yo creo que ayuda a resaltar contrastes y momentos de encuentro. Y cómo es que se desarrollan mecanismos para facilitar los encuentros entre otra edad y otra edad. Me quedo pensando, por ejemplo, en cuando mencionaste los extraterrestres y la otra edad. Hay muchas formas de otra edad. Mencionaste la inteligencias distintas. Lo que me brincó inmediatamente a la mente eran los extraterrestres que usan una forma de otra edad que yo creo que está basada en la biología del planeta Tierra. Pienso en un cuento temprano de Octavia Butler, Bloodchild, Hijo de Sangre, y China Miéville, La ciudad embajada, Embassy Town, que tratan sobre, no son extraterrestres, porque en un caso nosotros hemos viajado a su mundo y en otro caso estamos en un planeta en donde todo el mundo está viviendo junto, pero hay como un encuentro entre seres que son más o menos humanoides y otros seres que son como insectoides, ¿no? Y yo creo que eso pues agarra de una distinción en la taxonomía de Linnaeus, básicamente, ¿no? Post siglo XVIII. Post siglo XVIII, como una desviación en las categorías de vida en nuestro planeta. Y vemos en muchas películas de terror como lo insecto, lo arácnido es como lo extraterrestre, ¿no? Y entonces me gusta mucho lo que hacen Octavia Butler y quien es estadounidense, bueno, ya falleció lamentablemente, y China Miéville, quien es inglés, porque juega con la otra edad, pero desde un punto de vista biológico. Entonces, no nada más es una cuestión de diferentes ideologías o diferencias de lenguaje o de cultura. Es decir, tenemos anatomías muy distintas. Nosotros tenemos el esqueleto para adentro, ellos lo tienen para afuera, ¿no? Tenemos equipos distintos con los que podemos pensar, movilizarnos, significar, etcétera, etcétera. Y entonces te ayuda a pensar o jugar con la idea de diferencias muy profundas, ¿no? Y yo creo que allí encuentro muchas cosas muy sugerentes porque juega con ¿cómo le llaman? Body terror, ¿no? Como que el terror del cuerpo ajeno, pero también es una forma de jugar con una otra edad extrema. Y yo creo que eso para mí es muy interesante. Y es algo que encontramos, no en forma de insectos, pero algo que encontramos muy, muy interesante
en la ciencia ficción latinoamericano contemporáneo en este momento, hay mucho trabajo sobre cuerpos, sobre lo material, lo corporeal y las modificaciones a cuerpos o los cuerpos en procesos de transformación, que es otra forma de jugar con la otra edad. Sí. Bueno, y de empujar los límites, sí, ¿no? O sea, porque también a veces en algunos de los cuerpos he visto en, no sé, en Andrea Chapelle o Gabriela Damián, ¿no? Sí hay cuerpos que son diferentes, pero también empujar los límites del cuerpo que tenemos, ¿sí? Para pensar, o sea, en este cuento de Andrea Chapela, como quien llueve llover, o... como quien oye llover. Como quien oye llover, exactamente. No llueve llover. Oye llover. Donde hay una relación entre dos chicas y una de ellas tiene una especie de tatuajes, pero esos tatuajes se vuelven casi sensoriales, o sea, se mueven, se desplazan por su cuerpo. Entonces son maneras de pensar que el cuerpo occidental que hemos creado a partir del siglo XVIII, con la idea del universalismo del hombre, pero del hombre blanco y del hombre, ¿sí? No tiene que ser este cuerpo cerrado, sino que también hay cancha para poder repensar relaciones entre humanos y no humanos, repensar que la forma como se ha definido lo humano y lo no humano, o lo que está en el centro, o lo que está como estándar, o norma, no tiene que ser esa. O los cuerpos interpenetrados, pienso en el gusano, por ejemplo. En el gusano, exactamente, ¿no? Siempre es un nombre... Ahorita sacamos el libro. De un autor colombiano, Carlos. Que no queremos dar spoilers, pero léanlo. Está genial, siempre mezclan todo tipo de cuerpos para formar un super cuerpo, que es el fin y el principio del mundo a la vez. Exactamente. Sí, de hecho, la idea de... Sí, la posibilidad de la mezcla. Sí. Creo que no solamente de la otredad, la alteridad radical, sino de la mezcla, que es algo que es más nuevo como propuesta. Sí, de hecho en el cine, que es, digamos, lo que más he visto, uno se da cuenta que, por ejemplo, las películas de los 50 y todo, cuando llegaban los extraterrestres, correspondían a esta idea, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba en plena formación así del poderío, de demostración de poder. Y entonces siempre los extraterrestres que llegan, curiosamente siempre llegan a Washington, Estados Unidos, ¿no? Era con esta sensación de los extraterrestres son los soviéticos, ¿no? Nos van a comer y todo en forma de monstruos gigantes y que llegaban. Con cabezas gigantes. Exactamente, ¿no? Y luego esos extraterrestres, con los 80 llega Spielberg y nos crea un extraterrestre que se va a volver como un canon, ¿no? Este cabezón y largo y todo, que uno es bueno, ¿no? Con E.T. y otros van a ser malos, ¿no? Que vienen a secuestrarnos, y tenemos esta como joya que fue la del Día de la Independencia, donde llegan todos los extraterrestres y Estados Unidos nos libera, ¿no? Exacto. Claro, pero hay una película que se llama Starship Troopers, que es una genialidad y es súper contemporánea. Esa la deberían ver ahora, porque yo creo que es lo que Trump tiene en mente ahorita. Está viviendo dentro de Starship Troopers. Exactamente, ¿no? Y no entiende que es una farsa. Exacto. No le cayó el 20. Pero es que como viene de un libro, el libro sí se lo toma en serio, y Paul Verhoeven, que es el director, sí hace la farsa, ¿no? Con el fascismo extremo, el servicio militar obligado, pero así como si no haces el servicio no eres ciudadano, si no le juras lealtad, ¿no? Entonces, y esta guerra que la prolongan innecesaria contra los insectos. Claro. ¿No? Y el cerebro de todo esto es un gusano que es el más inteligente y que lo atrapan y que siempre están mostrando el miedo, ¿no? El miedo con los cuerpos, y ahí en ese caso el extraterrestre se vuelve como hay que acabarlo.
¿no? Sí, no hay que otra eliminar al forma otro. de lidiar con el Ajá. otro más que acabarlo, Ajá. ¿no? Exactamente. Sí. Pero eso es en la ciencia ficción como más Sí, tradicional, más ¿no? de show, Sí. exactamente, sí, sí, más de espectáculo, Ujú, ¿no? ujú. Claro, pero tiene ese como crítica que va ahí, ¿no? Y que cuesta trabajo darte cuenta, porque estás viendo, por ejemplo, ves esta película y dices, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué estoy viendo? Sobre ¿no? todo verlo desde acá, Ajá, ¿no? Y luego sí, sí, dices, sí. ¿qué es ¿No? eso? Y luego porque implica, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Ajá. Que la Claro. pueden destruir con una bomba y desaparece, y dices, ¿qué somos? ¿No? Exacto. Gusanos, ¿no? Gusanos. No, y digo, y vemos la retórica política que va Ajá. saliendo de Estados Unidos en estos momentos Sí. y vemos la manera en que se deshumaniza al Sí. otro, ¿no? Exactamente, Sí. esa película es clave. La otra de las ramas de la ciencia ficción, esta de la tecnología y el mito del progreso, que ha sido como muy explorada. Por ejemplo, el canon de esto es Matrix, ¿no? Ujú. Es como la película que él hizo la gran crítica de esto, del mito del progreso, de la máquina y que nos va a llevar y todo, y que en su momento decían, bueno, esto a lo mejor le escribió alguien de la ilustración, ¿no? Porque el progreso como lineal y todo eso, Sí. ¿no? Pero también ha habido, bueno, obras con las que crecimos de adolescentes como El Mundo Feliz, ¿no? O que es también ahora también muy necesaria, pero no sé ya qué tanto sea necesaria esta de 1984, ¿no? Uh-huh. Pero en ese caso, el mito del progreso es cómo han afectado estas tecnologías, ¿no? Uh-huh. que se han ido creando en los diferentes ideas del progreso social. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy diferente que lo que vemos en Europa o lo que vemos en Estados Unidos. ¿Cómo la ciencia ficción ha abordado eso y cómo lo toman ustedes, digamos, para hacer comparaciones? Pues yo creo que hay un tema ahí muy interesante que hemos platicado mucho con nuestro alumnado y con colegas, que es que justo como tú dices, todo eso está centrado en Washington, D.C., ¿no? Entonces hay esta idea de que esta tecnología se desarrolla en otros lugares. Se va distribuyendo. Se va distribuyendo o se hacen experimentos con ella en otras partes del mundo que se ven como desechables, como tú acabas de decir sobre esa película, pero que acá somos o consumidores o hackers de ese tipo de tecnología. Y hay unas obras o víctimas pasivas, ¿no? Sí. Y hay obras de ciencia ficción, particularmente latinoamericana, que critican mucho esa idea. Y yo creo que hubo toda una ola de cyberpunk aquí en México que realmente jugó mucho con esta idea del hacker, ¿no? Y pienso como una respuesta mexicana. Mencionas a la Matrix, ¿no? Que fue como la película más que más marcó los 90s, ¿no? Sí, en ese sentido. 90, claro. La respuesta mexicana, yo diría eso, es Traficantes de Sueños, ¿no? Sobre los mexicanos que son contratados en Estados Unidos, pero a través de, están como encapsulados y ciberconectados, ¿no? Para que ya no puedan cruzar la frontera, entonces pueden ser extraídos, explotados, pero desde su lugar, sin cruzar la frontera, ¿no? Y entonces yo creo que sí, en el cyberpunk mexicano hubo una fuerte crítica a eso, y lo que yo veo muy interesante en ciencia ficción latinoamericana ahorita son unas críticas frontales a esos mundos. Por ejemplo, los monopolios sobre la inteligencia artificial y sobre las tecnologías extractivas. Yo veo una crítica muy fuerte a eso en el trabajo, por ejemplo, de Alberto Chimal, en el trabajo de Bernardo Fernández, en el trabajo de Rita Indiana. Entonces yo creo que siempre han habido críticas a eso, y veo unas propuestas súper interesantes. Que además vienen como desde una cosa ancestral.
Ajá. Sí, o sea, la idea de futuros ancestrales. La idea de futuros ancestrales, pero también de la resistencia, la rebelión, de ponerle freno al tipo de catástrofe ancestral que nosotros, bueno, remitiéndome a la obra de Elizabeth Povinelli, que es una antropóloga estadounidense, pero que ha trabajado mucho en Australia, ¿no? Ajá. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el desastre pasó en 1521 o en diferentes momentos, en diferentes lugares, y que eso es. Pero en realidad eso solamente es una iteración, lo que ha pasado en América Latina con diferentes momentos de colonialismo, de imperialismo en el siglo XIX, ¿no? Ha sido una iteración de esa catástrofe ancestral. Entonces, a través de mucha ciencia ficción hoy en día, lo que sí se está haciendo es repensar, reubicar los fines del mundo, pero también yendo hacia el pasado también, y rescatando muchas... pues si quieres creencias, cosmologías, fragmentos, nunca son como, y eso es un mérito de mucha ciencia ficción. Sí, no son totalizantes, no son programáticas, ¿no? Pero sí hay fragmentos, palimpsestos, pedazos, ¿no? Que se unen, a mí me gusta mucho pensar en la idea de los surcidos, que trabaja mucho Gabriela Damián, ¿no? Esta idea de coser cosas, no desecharlas. Estabas hablando del progreso al principio. No es algo que ya, borrón y cuenta nueva, ahora vamos a otro paradigma. No hay tabula rasa. Siempre estamos juntando una cosa con otra cosa para para darle sentido, para salir adelante juntos, exactamente. Sí, sí, no, y eso es muy interesante porque las utopías, si podemos llamarlas así, que se están planteando en las obras contemporáneas, no son vamos a crear la ciudad perfecta, ¿no? O vamos a colonizar Marte, vamos a salir de esto juntos. O vivir dentro de esto, ¿cómo vives? ¿Cómo vives dentro del desastre? Y cómo pones un pie frente al otro y cómo empiezas a caminar juntos cuando no sabes cuál va a ser el destino, ¿no? Sí, de hecho, es como la otra línea de la ciencia ficción, las utopías y las distopías, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Tomás Moro con la utopía que plantea, se podría decir que es un libro de ciencia ficción, ¿no? Terror, es un libro terrorífico. Sí, pero lo ves ahora, por ejemplo, con esta que platicamos ayer, La Criada, ¿no? Por ejemplo, de Margaret Atwood, por ejemplo, que es también súper contemporáneo, ¿no? Con respecto a ¿no? O estas cuestiones de apocalípticas, se acaba el mundo y entonces cómo sobrevivo al mundo, del camino, ¿no? McCormack, ¿no? Ajá. Y que tienen que sobrevivir y nos volvemos caníbales. Entonces un poco ahí la idea de que nos vamos a ayudar, ahí se pierde, ahí es el individuo, el hombre contra el mundo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, y yo veo mucho de eso en la fascinación últimamente que hay en Estados Unidos con todas las series y películas de zombies, ¿no? Ah, sí. Sí, que todos, ya todo el mundo lo ha dicho, tiene que ver con el capitalismo, claro que sí. Que se consume a sus propios hijos, etcétera, etcétera, que es, bueno, la clásica lema que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Pero sí, este es el individuo que puede por sí solo y va a ser el héroe y etcétera. Es una narrativa muy masculina. Es muy masculina y también también de la antropología, porque estamos hablando de antropología, entonces es Indiana Jones versus otras formas de relacionarse con los mundos. Exacto, exacto. El cowboy, ¿no? El cowboy. Es el cowboy. Sí. El cowboy. El Ronald Reagan cósmico. Sí. Pero bueno, no, y hay ese personaje y la pregunta central es si este personaje va a perder su humanidad o no. Y yo veo más bien
en la ciencia ficción latinoamericano, a partir de esta pregunta de reparación y esta pregunta de las mezclas, ¿qué es la humanidad? Es la pregunta. ¿En dónde? ¿Cuáles son los límites? Pero se hablaba de empujar límites. ¿Cómo nos hacemos humanos? Claro. ¿No? Y resulta que no nos podemos hacernos humanos sin otros humanos, ¿no? Sí. Y sin otras especies. Y sin otros seres. Sin otros seres. No puedes hacerlo solo. Yo veo eso como una respuesta muy tajante que viene desde la ciencia ficción o la fantasía latinoamericana en este momento. No hay humanidad individual. No hay humanos solos. No es posible. Eso es ignorar la historia del planeta, ¿no? Eso es ignorar la historia tan siquiera de la humanidad, y es ignorar otras posibilidades para el futuro, porque el héroe está atrapado en ese ciclo, ¿no? No puede salir, puede salir de esa narrativa, ¿no? Puede irse a otro mundo y intentar colonizar a otro mundo, pero no puede... Según su propia lógica. Según su propia lógica, pero nunca va a crecer y nunca va a escaparse de esa lógica, nunca va a poder tener otra lógica subyacente. En ese sentido, es un pensamiento muy antiecológico, si lo piensas. Sí. O sea, la ecología entendida como un sistema de relaciones. Ajá. Y creo que cuando empezamos a pensar en el cambio climático y el fin del mundo a través de ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento sumamente antiecológico. ¿Sí? Es eso de lo que tú estás hablando, soy yo, y no importa el tipo de entorno en donde estoy, el tipo de relaciones que se puedan construir, yo voy y pongo una lógica, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho que se escribe desde acá que es mucho más, que parte desde una visión más ecológica, más de cuáles son las relaciones, cuáles son los vínculos materiales, vínculos afectivos. O sea, por ejemplo, cuando estaba hablando antes de la importancia de las cosmologías pre-hispánicas, ¿no? Pre-invasión, ¿no? Si uno piensa en cosmologías náhuatls, ¿no? Mexicas, están llenas de mezclas. Están llenas de mezclas. Está esta estatua, si quieren pensar en ella, del Museo Nacional de Antropología de Xochipilli, ¿no? Del dios de las flores, donde Xochipilli está surgiendo de la tierra. Tiene estos colmillos de cocodrilo sobre su piel, pero su piel se desquebraja, se sale de eso y brotan flores de su piel. Entonces esos son imágenes con las cuales juegan hoy en día muchos de los y las escritoras de ciencia ficción. Sí. Y lo vemos en África también. Claro, con nuestros alumnos leímos La Laguna de Nene Okorafor de Nigeria. Qué bien dijiste el nombre. Y ella tiene también una serie para jóvenes, para adolescentes, que se llama Vinti. Y es como ópera espacial, pero a través de las mezclas. Se van en una nave espacial que es un camarón. Gigante, que va creciendo y gestando a otro camaroncito mientras está en el viaje, y ella termina con un cuerpo mezclado entre penetrado, y es muy muy interesante ver cómo estas ideas, que creo que yo acabo de decir que son una respuesta a esta narrativa hegemónica, pero creo que más que una respuesta es usar como visiones ancestrales para contestar. En un lugar hay otra manera de ver esto. Han habido muchos fines de mundos y muchos inicios de mundos, y no tenemos por qué verlo solamente así. Sí, regresando a esta novela Laguna, ¿no? En donde hay un personaje o varios personajes que causan movimientos telúricos con sus cuerpos, ¿no? En un lugar que ha sido desestabilizado, igual que México, por la explotación petrolera. Estabas hablando antes, ¿no? De extracción de petróleo, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar esto en una dimensión
otra vez, no solamente local, no es solamente en México donde se producen eso, estamos hablando de Gusano, de Colombia, de Mugre Rosa, de Fernanda Trías en Uruguay, ¿no? En donde pues vemos que hay toda una respuesta a la forma en la cual se ha colonizado la ciencia ficción, desde un norte global que impone qué es lo humano, quién es el otro, y el otro cambia en cada momento según las necesidades ideológicas y políticas, ¿no? Si el otro es la frontera del oeste, que lo fue durante todo el siglo XIX, cuando ya se llega al Pacífico, pues el otro llega a ser el espacio, o sea, hacia dónde nos extendemos, América Latina, el espacio, la Guerra Fría, como sea, ¿no? Pero siempre son como dentro de una lógica muy combativa, en vez de que sea una lógica de apertura, de dejarse inseminar, de dejarse mezclar, de aprender. De aprender. Sí, de hecho, estaba pensando esta cuestión de que mucha de la ciencia ficción dominante en el mercado, para tanto adolescentes como adultos jóvenes, pues viene de Estados Unidos o viene de Europa, entonces imponen sus narrativas, ¿no? Y tienen poco acceso a la ciencia ficción que se hace en otras latitudes, en Latinoamérica, en la de México es poco, la de África es increíblemente interesante, o incluso hasta la asiática tiene un mercado que se basa en la novela gráfica o el manga. Entonces ahí tiene un acercamiento. Mucha de la gente aquí en México conoce la ciencia ficción de allá, y las historias ya con el manga, ¿no? Pero no la India. ¿no? Y la India sí, claro. Que estamos pensando así, ¿no? Sí, no, hay unas cosas increíbles. No, pero lo más curioso es que un poco se ridiculiza desde el norte. Por ejemplo, vimos esta película de Epsilon donde los ricos están en el espacio y los pobres están en México, en Chimalhuacán, ¿no? Elysium. Elysium. Sí. O esta de Barrio 9, que es en Sudáfrica, ¿no? Sí. Donde los pobres son estos extraterrestres que quedaron varados aquí, sí, que los tratan como miserables, ¿no? Y su nave se va un día, pero se queda uno que se empieza a transformar en ellos, ¿no? Siempre, pero Está esta también que se llama Tides, le pusieron Mareas. Es una película suiza súper interesante. En todo, igual se van y quedan aquí unos cuantos después del fin del mundo, en el lodo, y donde parece una propuesta muy distinta para ser una película. Una de ellas, ¿no? Muy bien. Ahora, el otro de los elementos de la ciencia ficción son los viajes en el tiempo y esta necesidad de reconstruir el tiempo. Entonces, arreglarlo. Entonces, desde este cuento clásico de la mariposa y del efecto mariposa, hasta estos de, el viaje en el tiempo de H.G. Wells, o estos de ¿cómo se llama este hombre? Kurt Vonnegut, la de Matadero 5, donde tras pasar el tiempo. Otro de mi juventud. Sí, yo era súper fan de Kurt Vonnegut. Cuando yo estaba en la prepa teníamos un maestro que había escrito la biografía de Kurt Vonnegut. Entonces nos volvimos pen pals. Nosotros escribíamos cartas y nos contestaba, leímos todos sus libros y Kurt Vonnegut nos contestaba y atesorábamos esas cartas, distribuíamos las cartas entre todos. Entonces cada quien se quedó con una carta y era así como nuestro héroe. Es una novela sensacional esta, ¿no? Sí. De hecho, y te queda un poco como la piel erizada después de leer. Y es poco leído aquí en México, es poco conocido, ¿no? Es que es más taquillero Ray Bradbury o Sí. Y también porque Vonnegut también estudió antropología. Trabajó después de la Segunda Guerra Mundial, fue soldado, volvió a Estados Unidos y trabajó en General Electric y lo odió. Entonces, que sabes mucho, nos conservaba. Y
y después fue a estudiar antropología y dijo que eso fue una formación muy buena, no para ser antropólogo, sino para escribir. Pero yo creo que también fue menos popular porque hay mucha ambigüedad en sus novelas y también porque criticó a la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue algo inadmisible en Estados Unidos. Dijo, escribió sobre los bombardeos en Alemania, ¿no? El bombardeo de Dresden. Y habló sobre lo que él llamaba la guerra de los niños, ¿no? Cómo se mandaban a todos los niños. De hecho, está en Mateo de 5 horas sobre eso, ¿no? Que exacto. Y entonces, pues era inadmisible en ese entonces criticar al actuar de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que por eso... Eso salió mucho después, o sea, con Sebald también, ¿no? La historia natural del desastre. Porque todos los pasaron en otro lado, pero no se habla de los desastres. Claro, Alemania provocó muchos de esos desastres, pero no se habla de lo que sufrió la población civil en Alemania. Fue esa misma cuestión de que, en esta cuestión del conflicto frontal, perdimos nuestra humanidad o no. Sí. ¿No? Si nosotros queremos vernos como la fuerza del bien, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo haces ¿no? ¿Cómo paras al enemigo sin volverte igual al enemigo? ¿No? Y ese fue un cuestionamiento que no se permitía en Estados Unidos en ese. Y también hablaba de las relaciones raciales en Estados Unidos, ¿no? The Black Fear of Harlem, ¿no? Es una cosa buenísima de un Klansman, ¿no? Que estaba involucrado en una organización underground racista que es ciego y no se da cuenta que él es negro. Wow. Y nadie más se da cuenta porque lleva como toda la indumentaria del clan. Y no le ven más que los ojos. Y le dicen a él que es negro y no lo cree. ¿No? Entonces, es un poco como la película esta del infiltrado del Ku Klux Klan, ¿no? Sí. Yo creo que de ahí salió la idea. Sí. Que revisan sus micrófonos. ¿Está el verde? Sí. Okay. Sí. Sí, perdón, ya no sé. No, pero va al punto, porque es que desde sus propias disciplinas, es decir, ¿por qué esta necesidad del ser humano por querer trastocar el tiempo? ¿Por qué siempre es tan necesario? No hay autor de ciencia ficción que no haga o tenga esta tentación de escribir un viaje en el tiempo. Qué buena pregunta. Pues es bueno. Es lo que hago, ¿no? Pero bueno, como dije, yo creo que mucho de lo que hacemos sin darnos cuenta es ciencia ficción, ¿no? Porque estaba hablando de la narrativa y de la necesidad de escribir realidades alternas, realidades, ¿no? Narrativas o hilos alternos, ¿no? Yo creo que es importante porque justamente nos da cuenta de que las cosas no son porque sí, ¿sí? Sino que o sea, no hay nada ni natural ni obvio en la manera como se ha desarrollado cada momento de nuestra vida o de nuestras historias como naciones, como pueblos, como imperios, lo que sea, ¿no? Sino que hay toda una serie de circunstancias, de azares, de contingencias, de simetrías o de asimetrías, de limitaciones que pueden ser de todo tipo, pueden ser políticas, pueden ser ideológicas, pueden ser materiales, ¿no? Económicas, ¿no? Que hacen que las cosas sean. Entonces, creo que es muy importante desmontar justamente ese contenido que nosotros, una especie de caja negra, lo que tenemos con el pasado. Sí, como los objetos, una herencia. Es una herencia y una caja negra lo que heredamos, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos esa caja negra justamente para ver
las cosas pueden haber sido diferentes y eso no es para aprender del pasado, porque yo no sé qué aprendemos del pasado, francamente, porque siempre estamos en una situación muy distinta de cómo estuvieron hace 100 años, o sea, no se aprende en ese sentido, pero lo que aprendemos es a cuestionar que las cosas tienen que ser como son o como se nos dicen que son hoy en día. Justo. ¿Sí? Entonces eso creo que es, para mí, escribir sobre el pasado tiene que ver sobre todo con abrir el presente a la indagación, al cuestionamiento, a la intervención. Sí, no, justo, escuchándote me están cayendo 1020, porque en estos momentos nos están llegando todo tipo de noticias de Estados Unidos sobre el asesinato a esta figura mugrosa, Charlie Kirk, y toda la censura que hay sobre, pues nadie puede hablar de su muerte o decir la verdad de que era una persona que realmente fomentaba mucho odio y era bastante retrógrada. Pero aparte de eso, hay el proceso de pensamiento que yo estoy leyendo en muchas publicaciones como de debate político en torno al tema, es el debate de si matar a Charlie Kirk fue el equivalente a la quema del Reichstag, y si estamos en el 38 o el 42, como si poder asemejar este momento a otro momento histórico nos ayuda de alguna manera. Y para mí, no me importa si estamos en el 42 o en el 38. Estamos en problemas. Y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y la cuestión es no en qué otro mundo distópico semejante estamos viviendo. La cuestión es en qué mundo queremos vivir y cómo vamos poniendo un pie frente al otro juntos para llegar allí, ¿no? Para construir ese mundo. Y yo creo que, híjoles, yo siento que es como un punto ciego, ¿no? Y siento que necesitamos mucha imaginación para salir del lugar en donde estamos, y para salir también de esa sensación que hemos mencionado de que todo está dado, ¿no? Que las decisiones importantes se toman en otro lugar y nos queda a nosotros adaptarnos. Darlo por sentado, tomarlo por sentado es lo único que hacemos, sí. Y no es cierto, esa es la primera mentira que no hay que creer, creo yo. Completamente de acuerdo, sí, porque ahora cuestionar incluso te puede costar la libertad, ¿no? Sí. Ahora, y siempre estamos pensando que el mundo que te enseñaba, o cuyo lema es el mundo libre, libertad de expresión y todo, ahora es el país más censor y todo ello. Y entonces ahí a veces platico mucho con mi Luna sobre esto, es decir, cómo eso se proyecta en este país, por ejemplo, o abajo, cómo hay imitadores de este aprendiz de dictador, y por otro lado hay una resistencia y todo, y también en qué momento del tiempo, siempre hacemos esa analogía, en qué momento estamos, ¿no? Es decir, ya estamos en la invasión de Polonia, si ya estamos aquí, o cosas así, ¿no? Y bueno, ya para terminar y cerrando nuestra entrevista, ya hablamos también del cyberpunk, ya hablamos del futuro, hablamos acerca del pasado, acerca de esta cuestión del progreso, de los extraterrestres y todo ello. ¿Cuál sería tu libro favorito de ciencia ficción y tu película favorita de ciencia ficción? Igual para ti. Joder. Me la pones muy difícil. Uf. Ok, película favorita de ciencia ficción: El Santo versus la invasión de los marcianos. Me encanta, porque bueno, yo viví un tiempo muy feliz y muy interesante en Tulancingo, Hidalgo, donde había una estatua, bueno, es el lugar en donde nació el santo, y había una estatua soviética pintada de plateado. Sí. A donde íbamos a hacer peregrinaje. No, yo creo que pues sí, le tengo mucho cariño, y yo también, como tú, soy fan como de ese tipo de películas de ciencia ficción de los 50s, muy pulp y muy, no sé, estoy fascinada por
los futuros pasados, ¿no? Cómo nos imaginábamos el futuro en distintos momentos. Entonces yo tendría que ser el santo Contreras, la píldora, el cinturón de oxígeno, todo eso. Y que con lucha libre puedes vencer a los marcianos, porque no los mataba, ¿no? Los vencía y los convencía. Y yo creo que eso está bastante chido. Digo, hay unas cosas de género allí que no me pueden dar más que risa en ese momento, las vedettes allí. ¿Saben? Libros, híjoles, está muy difícil. Mi libro de ciencia ficción latinoamericano contemporáneo favorito es la canción Detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Mirabete. Soy súper fan. Y yo creo que la serie de la sembradora de Octavia Butler, porque habla sobre, bueno, ella lo escribió hace 20 años, pero te ¿Hace más? Sí, es cierto. Sí, ¿hace más? Sí, en los 90. En los 90, sí. Y te describe este año, pero así en el futuro, contado en 2025. Ajá. Y es sobre el norte de California, que es otro lugar en donde yo he vivido, y yo creo que ella fue, pues sí, profética en un sentido, pero también porque ella seguía las lógicas subyacentes de lo que estaba pasando en el mundo. Y sabía hacia dónde. Hay playeras que puedes comprar en internet que dicen Octavia nos avisó. Sí. Que trató de avisarnos de lo que venía. Pero sí. Y además se escoge un presidente en 2024, o sea, te cuenta los fuegos en California. Sí, no, es muy actual. Sí. Es muy actual. Entonces yo diría que esos son, Dune de Frank Herbert. El original, no lo que escribió su hijito, porque ese es incomprensible y terrible, pero sí. Mi memoria para las películas es muy mala en general, de títulos, de actores, pero creo que sería interesante dejarlos con la idea de esta película de Bacurau, que es una película brasileña, donde justamente... donde en medio de unas elecciones en un pueblo olvidado, ¿no? Donde no hay agua, donde tienen problemas de agua, llegan y lo borran del mapa, justamente para poder, poder ejercer lo que quieren allá, ¿no? Entonces los niños empiezan a darse cuenta que ya no está en el Google Maps, no está en ningún lado, ¿no? Y bueno, y cómo resuelven el problema después, cómo resuelven esta invasión, es muy interesante. Es una invasión por unos gringos que llegan a cazar gente, así como van al safari a cazar animales. Exacto, por diversión. Es una película muy interesante y como otra vez algún tipo de, no me gusta hablar de conocimiento ancestral en el sentido de que no es una esencia, es algo que cambia con el tiempo, que evoluciona, tampoco en una línea progresiva, sino tomando de otros lados. Como la gente, ahí hay un museo allá en medio también. Eso es claro que me iba a gustar. Claro que me iba a gustar, ¿no? Eso es en cuanto a las películas, ¿no? En cuanto a un libro, yo diría que no tanto un libro, sino un cuento muy breve de Ursula Le Guin, Los que se van de Homelas. ¿sí? Ese es donde hay como el urcuento, donde te lleva de la mano. Bueno, hay un niño encerrado en un lugar, en unas condiciones terribles, y es el precio de la felicidad del resto del pueblo, que es muy feliz, muy bien organizado, y te dice, estamos muy bien, te lleva de la mano a aceptar todas las premisas. Nos gusta que las cosas sean así, nos gusta que los domingos podamos ir con nuestra familia o comer, o que las flores se sienten muy libres, ¿no? Pero allá está este secreto a voces porque todo el mundo sabe. Entonces,
bueno, te pone en un dilema, o sea, ¿a cambio de qué estamos viviendo la felicidad o paz o calma o el día a día, la cotidianeidad que vivimos? ¿A cambio de qué? O sea, nos hace preguntarnos eso en cada momento, ¿no? Entonces, pues yo diría que eso, de acuerdo contigo, con Gabriela Damián, creo que es la autora de ciencia ficción en este momento mexicana que más nos llama, que experimenta mucho entre lo humano y lo no humano y los diferentes planos. Estamos acostumbradísimos a pensar que hay objetos y sujetos, a que no hay tal, o sea, las piedras son animadas, otro libro que me gusta por las piedras, porque es un tema que, como saben, me interesa mucho, en fin, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso también, pero quería dejar aquí sobre la mesa el libro de, el cuento chiquitito de unas 5 páginas. Muy bien, y ya ahora para terminar, sabemos que ustedes escribieron un libro recientemente, editaron un libro, pero también escribieron ahí, y eso, yo sé que han pasado por muchas presentaciones del libro, ya lo han explicado mucho, o sea, de manera muy breve. Si gustan comentarnos de qué va su libro. Empieza así ya. Bueno, este fue un libro de ocasión, de alguna manera. Empezó con un pretexto muy puntual. En la UAM se hizo en la Galería Metropolitana una exposición que tiene que ver con futuros, utopías, distopías, ¿no? Este se construyó como un libro para acompañar de alguna manera o para dialogar más bien con la exposición. Ensayos críticos, hay de todo allí, pero etnografías, pero hay principalmente pues reflexiones acerca de futuros y pasados y cómo construir mundos desde las ruinas y sobre todo desde un lugar en donde habitamos nosotros, que es el Valle de México. Y el lago de Texcoco. Aquí tenemos una imagen de la artista Nadia Osornio, que trabaja mucho con el lago, con palimpsestos, con el lago que regresa, porque es un lago que nunca se fue, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, regresa cada vez que hay lluvia, y estos días nos ha mostrado que ya está ese lago, ¿no? Sí. La revancha. Y por lo tanto, por eso lo llamamos así también, en las orillas, la idea de la orilla que se dibuja y se desdibuja, que aparece y desaparece que cambia de lugar. Y ensayos no solamente por el género de escrituras, sino porque son experimentos. Exacto. Tratamos de salir del formato académico y hacer algo más lúdico y interesante y personal. Y pues sí, lo editamos con la UAM Coajimalpa y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Pronto saldrá una versión en inglés allá. Y está disponible en todos lados y creo que pronto estará disponible en línea, ¿no? A ver. ¿Ah, sí? Yo no sabía. Sí. Esa noticia no la tenía. Okay. Yo creo que sí. Pero bueno. Muy bien. Sí. ¿Algo más que No, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Por darnos la oportunidad de volver a ver qué pensamos, porque nunca en realidad tenemos esto.